Sáenz. Vamos a hablar sobre otras noticias positivas con una especialista argentina en seguridad informática, Mabel. Bueno, es importante, sobre todo ahora que hay mayor efectivo circulante, esto debido a los retiros de la CTS, a los retiros que se han aprobado de los fondos de la AFP. Los delincuentes están al acecho, ¿no? Se han dado cuenta de esto y por lo tanto dicen es el momento de atacar. ¿Qué podemos hacer cuando además, de acuerdo a la información de ESET Latinoamérica, estamos liderando en el último trimestre de 2024, seguimos liderando el nivel de detecciones de phishing con 36,6%. ¿Qué significa phishing? Bueno, es una forma de ataque de ingeniería social que utilizan los estafadores en campañas fraudulentas para apropiarse del dinero ajeno. En pocas palabras, Fabiana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para poder ejemplificar lo que es phishing, creo que el mejor ejemplo es el correo electrónico apócrifo. Hablando de técnicas de ingeniería social, como habías mencionado, son engaños que realizan los cibercriminales para que las víctimas caigan y de esta manera puedan solicitarles información sensible o cosas como descargar archivos o entrar a enlaces maliciosos. Hablando de los mails apócrifos, generalmente estos mails suplantan la identidad de organismos estatales, empresas privadas y demás. Y entonces le hacen, por supuesto, creer a la víctima que están recibiendo una notificación de empresas o de organismos y llevar adelante esta actividad que decía, como descargar archivos, proveer información. Y en ese momento lo que está ocurriendo es que estás abriendo tus datos o entregando tus datos, tu información personal. Sí, por supuesto, depende también de la persona, si es consciente o no que está viendo un mail de phishing. A veces uno abre muy distraído, ¿no? A eso voy. Es decir, son tan especializados incluso, o sea, son tan reales estas simulaciones que uno cae, que la gente cae. Hasta el más experto podría caer de pronto. Pero ¿qué hacer contra eso? ¿Y por qué en el Perú, particularmente en el Perú, estamos liderando el número de víctimas o perdiendo, para ponerlo en esos términos, perdiendo la guerra contra los estafadores cibernéticos? Bueno, hablando de los números de Perú, desde enero del 2024 y nuestra estadística de la telemetría de SET hasta mayo, hemos detectado más de 1 millón de muestras únicas de phishing. Con muestras únicas me refiero a 1 millón de ejemplos de phishing que se han enviado, no la cantidad de ataques, porque cada tipo de phishing a su vez tiene se utilizó para muchos ataques, entonces el número de ataques es muchísimo mayor. Muchísimo más, pero estás hablando de 1 millón. Claro, de detecciones únicas. Pensemos que cada detección se utilizó para muchos ataques. Entonces la cantidad es, la verdad, enorme, incluso imposible de cuantificar en cierta medida. Y para poder prevenir o tratar de no caer en este tipo de engaños, nosotros desde SET siempre recomendamos principalmente una buena educación en ciberseguridad. Y esto es quizás, la falta más bien de esta educación, es quizás la causa más importante de que los países de Latinoamérica hoy en día tengan un alto índice de víctimas de phishing. Es importante que los usuarios sean educados en este punto para que cuando reciban un mail de phishing puedan identificar si viene o no de la empresa o organización. ¿Y quién tiene la responsabilidad de educar a la población en esto? Bueno, podríamos decir que por un lado los organismos estatales, pero también las empresas privadas, porque parte del cumplimiento, por ejemplo, de las normativas de protección de datos implica prevenir a los usuarios para que ellos mismos no provean sus datos, ¿no? Creo que es una responsabilidad de todos y con las herramientas suficientes habría muchos casos que realmente son evitables, porque hay mails de phishing que si uno los ve con detenimiento es obvio que no es real. ¿Dónde está esa obviedad? Porque lo que pasa es que usted dice, uno puede hallarse cansado, hasta horas trabajando, horas viendo películas o lo que fuera, y de pronto hay un premio, un sorteo, hay un viaje, hay alguna comunicación alentadora, y uno cae. ¿Qué criterios son los que uno debe tener en cuenta para no abrir nunca un mensaje sospechoso? Bueno, nosotros siempre decimos que una de las grandes características de lo que serían los mails de phishing o cualquier técnica de ingeniería social es que los cibercriminales apelan a las emociones de las personas, emociones muy buenas o muy malas.
Ejemplo, eso, lo que decías, me ofrecen un premio, yo estoy tranquilo en mi casa, recibo un premio, aunque no sea muy grande, la persona tiene una emoción positiva y actúa de manera rápida, sin pensar tanto. Sin embargo, si nos detenemos un poco a mirar, por un lado pensar por qué tenemos un premio si nosotros no hemos participado en nada, o por qué podríamos tener, a veces son intimaciones, o dicen que la persona tiene una sanción, etcétera. Decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Tiene sentido que me llegue este mensaje? También una característica muy importante es el dominio de correo electrónico desde donde nos llega. A veces el dominio no tiene nada que ver con el nombre de la empresa desde donde supuestamente viene, con lo cual es importante chequear cuando vemos que supuestamente está firmado por una empresa o una organización, chequear en los sitios oficiales a ver si ese correo electrónico es el legítimo. ¿Hay manera de bloquear esto? ¿Hay manera de, por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares, ¿no? Uno se va acostumbrando con el tiempo y debido justamente a esto o a las llamadas inoportunas o a esto de spam, de las ofertas comerciales que te invaden todos los días y a toda hora, uno diseña o puede decirle al teléfono que solamente atienda llamadas de tus contactos. ¿Se puede hacer algo similar? Es decir, hay maneras a través de la propia ciberseguridad para poder seleccionar los mensajes y depurar de modo que sea un filtro, aunque sea básico, pero que pueda ser un primer filtro? Bueno, por un lado, hoy en día ya las aplicaciones de correo electrónico, ejemplo Gmail, Outlook y las más conocidas, ya suelen traer funcionalidades incluso automáticas para detectar patrones de phishing. Sin embargo, la mejor recomendación es usar software específico para ciberseguridad, como soluciones anti-malware, antivirus, que generalmente incluyen también anti-phishing. Son software que generalmente lo que hace es detectar patrones de phishing, como decía, para el caso mismo de las aplicaciones de correo electrónico. Estos patrones son aprendidos, digamos, por el software a partir de las millones, por ejemplo, de muestras que hemos encontrado, y entonces ya cuando uno recibe un mail de phishing, ya la aplicación te avisa que tiene un patrón similar a los phishing ya previamente detectados. Y es una buena manera de prevenir porque antes o cuando vamos a abrir o antes de que abramos vamos a tener esta notificación y nos va a permitir, digamos, un momento en el cual... Una advertencia, por lo menos. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Nunca es suficiente alertar sobre la habilidad de las personas inescrupulosas para aprovecharse de la ingenuidad de otras. Fabiana, muchas gracias por estar acá en el Perú. Tú trabajas para ESET, que es un laboratorio implantado en varios países de América Latina y que justamente previene la seguridad informática contra los ciberdelincuentes. Muchas gracias y buena estadía en el Perú, Fabiana. Muchas gracias a ustedes. Responsable de ESET, Fabiana Ramírez Cuenca. Y para terminar, regresamos.